Mister Carnaval, un espacio con el que descubrir historias y personas vinculadas con el carnaval a través de la conversación y reportajes. Mister Carnaval, con Domingo Hernández Ramos. Otro día más aquí en la sala de junta del Real Casino de Tenerife, aquí en Mister Carnaval, gracias a Jeremías Hernández, primer conserje, como no, a Lázaro Illada, jefe de administración, y todo bien hilado, cuidado y observado a nuestra queridísima Raquel Gutiérrez, gerente de Real Casino, y que nos dure muchísimos años, porque su gestión ha sido maravillosa, tanto con Multimedia Carnaval, Radio Carnaval Canarias y Factoría de Carnaval, y a cualquier otro medio que quiera utilizar este buque insignia del carnaval como es el Real Casino de Tenerife. Hoy enfrente de mí tengo una persona que llevo ya tiempo diciendo: oye, Celso, tienes que venir a hablar conmigo, me tienes que contar cómo fue tu evolución total de la música. Buenas tardes, Celso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dame tu nombre entero para que todos nuestros amigos te conozcan. Tengo 3 nombres y 2 apellidos. Francisco Celso Domingo Gómez Gutiérrez. Increíble, sobre todo lo de Domingo, ¿eh? Pero me conocen por Celso Gómez. Celso Gómez, ¿dónde nació Celso Gómez y en qué año? Nació en Santa Cruz de Tenerife, aunque soy guimarero. Sí, aunque tuve que nacer aquí porque mi padre trabaja en la refinería y una serie de convenios que tenía con la clínica Covadonga. Pues entonces mi madre tuvo que venir aquí, dio luz, y aquí se registró, por eso me llamo Celso. Pero después para Weimar, para ir otra vez. Hablando de tus padres, que veo que ¿dónde estudió Celso Gómez en su época? Yo estudié aquí, estudié en Weimar, el Colegio Don Pablo, estudié también aquí en Santa Cruz, el Colegio San Ignacio de Loyola, y después estuve todo siempre en el Instituto de La Laguna, en la Escuela Magisterio, en la universidad. Ahí fue donde hice todo, y el Conservatorio de Música Clásica. Ahí está, vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue lo del Conservatorio de Música? Bueno, de pequeñito, te hablo por referencia de mis padres, ¿no? Yo siempre me gustaba cantar. A mí lo que me gustaba era cantar. Y entonces, había una gran tradición, tú sabes, en Arafo, Weimar, toda esa zona, de músicos, ¿no? Y por como me gustaba cantar, pues nada, mi padre habló en aquella época, pues había que buscar amistades. El conservatorio estaba aquí, en la calle Roger Padrón, ¿no? Yo soy de la quinta de los primeros con lo que llamaban los niños del Legona. Vale. Y entonces me matricularon al conservatorio. En esa época matricular a un chiquillo era jugársela, ¿eh? Yo ya estábamos viviendo en Santa Cruz. Mi padre trabajaba en la refinería y fui al conservatorio allí, todos los años ahí seguidos, hasta los 18 años, desde los 8. Y después, a la universidad, al Instituto de La Laguna, a la universidad cuando acabé el conservatorio. Sí. Y estudié magisterio y estudié pedagogía. Después también entré en la refinería cuando salí del servicio militar. Wow. Y a partir de ahí hice varios másteres y después ya siendo mayor, ya con 57 años, me gustaba antropología. Vale. Y la leí. ¿Y la música? Y a partir de la música, pues empecé con las corales cuando estaba en la universidad, en la coral universitaria, una coral de magisterio. Empecé ahí. ¿Dónde se ensayaba eso? En los salones de actos en el Paraninfo de la universidad. Vale. Y en el magisterio, en el salón de actos de la calle Heraclio, allí. Pues allí donde nos poníamos a ensayar, la llevaba Carlos Alfonso Cedré. Yo no me acuerdo que cuando yo llegué a la de la universidad, no me acuerdo cómo se llamaba el director. Por el nombre no hay problema. Y después pues entre el folclore. Vale. ¿Pero ahí en los coros? Sí, a partir de los coros. ¿Tú qué aprendiste? ¿Cómo se ensayaba? ¿Cómo era eso, el día a día ahí? Porque yo siempre me he preguntado. ¿Pero de las corales? Sí. Bueno, como ponían unos días. Marcados claro, porque las clases se hacía una selección, se hacía una prueba por parte de los directores y eso, y después para ensayar y digamos los ensayos 1, 2, 3 horas, como no había en la Laguna allí, el salón de actos, en los recreos, claro, también, o cuando había alguna huelga, pues también nos poníamos en el salón de actos a ensayar, y el director, partitura, y venga a cantar. ¿Ensayaban y luego esos ensayos, o lo que aprendían, mejor dicho? Sí, se manifestaban después en actos en la universidad, cuando los diferentes actos de la universidad, en la escuela magisterio, ahí donde realmente se desarrollaba generalmente la labor, ¿no?
¿Y te siguió gustando que de ahí pasaste al...? Y de ahí, bueno, la música popular siempre me había gustado. Desde pequeño siempre yo... ¿Estamos hablando de qué edad? Estoy hablando ¿Qué de la tendrías? música popular. ¿Tú tendrías cuántos años? Cuando empecé con folclore, 10 años. La mitad. Claro, porque todo fue a raíz de que yo tenía un tío en Venezuela que vino y me regaló un timple de Mastro Andrés de Lanzarote. Y me gustaba aquello del timple. Pero tocarlo. Y tocarlo y aprenderlo, claro. Ya yo estaba en el conservatorio, pero empecé ahí más o menos a aprender con Rojita, con alguno, con Agrícola, estas cosas. Empecé a aprender. Empecé a cantar. Y a raíz de ahí pues me metí en la música hasta que entré por primera vez en un grupo así. Bueno, estuve en la Masa Coral, que fue donde conocí a María Mérida y a Dacio Ferrer ahí también. Bien. Estuve en el grupo folclórico que tenía la Masa Coral. Sí, es cierto. Sí, estuve ahí hace muchísimos años. Y después, a partir de ahí, después ya seguí los estudios, todo esto, hasta que entré en el grupo Chamán. Bien. ¿Y eras buen estudiante? No, eras buen estudiante, porque Sí. yo a la mayoría de nuestros invitados se lo pregunto, yo era fatal, yo tuve que dedicarme a otra cosa, pero bueno, ¿te gustaba estudiar? Me gustó estudiar. Hubo una época en que cogía un poco. Yo era buen estudiante en el instituto, todo eso, pero hubo una época ahí que estuve ahí más o menos rascando el 5, como se está diciendo. Vale. Pero después ya empecé a estudiar, incluso en la refinería, cuando hice los másteres y los exámenes que se hacían de oposiciones dentro, aprobaba todo, sí, sin problema. Siempre me gustó y me sigue gustando. Bien, a Chamán, ¿no? A Chamán después llegó, estuve con Héctor González, que fue el que me llevó antes de entrar a Servicio Militar. Bien. Y después que ya cuando vine ya me incorporé definitivamente. Y ahí tuve 34 años, 31 de director y 3 que estaba Héctor, el director evidentemente. A lo mejor nuestros amigos que nos están escuchando, nuestros amigos y nuestras amigas, ¿qué música tocaba Chamán? ¿Qué cantaba Chamán? Para que ellos se pongan en situación. Folclore y música latinoamericana, lo que había en aquel momento, ¿no? Estábamos hablando de los años 80. Entonces todavía la transición estaba ahí. Había cosas que decir. Entonces, aquí había que tener mucho cuidado. Todavía había cierta censura en lo que se cantaba. De hecho, los sabaneros cuando grababan con el sable de Don Manuel, en vez de sable con él, La Muralla, todavía había un poco de censura, pero bueno, pues se fue abriendo. Digamos que aparte de poder cantar, tenemos una doble ventaja. Podíamos hacer las canciones que hacíamos nosotros, Claro. pero después también hacíamos las canciones que nos gustaban de los sabaneños. Claro. Entonces teníamos ese repertorio tan grande y depende de tocáramos, con la gente pidiera. ¿Dónde ensayaba Chamán? En el mismo local de los sabaneños y en la calle donde está ahora la Casa de los Sabaneños, al lado que hay un restaurante que se llama El Regaposi. Vale. Allí ensayamos. ¿Y se manifestaban esas obras en eventos, fiestas? Sí, Los contrataban también, ¿verdad? Nosotros teníamos, como decía José Manuel Ramos, Sí. dice, el que quiera conocer las islas, que cante con la Chamán. Eso era exagerado. Yo llegué a hacer en un año, que fue histórico, 105 actuaciones y 2 grabaciones de disco. Madre mía. Eso que no... Bueno, yo me acuerdo de entrar por la refinería con el fajín puesto. Venía como trabajar de turno. En esa época, claro, no había coche, había que ir en guagua. Tú imagínate una fiesta en Santiago del Teide y llegabas aquí a las 4 de la mañana. Eso era exagerado. Increíble. Pero, claro, había menos grupos, había menos competencia también, claro. No como ahora. Y las cosas eran totalmente diferentes. ¿Y qué ganaba Celso Gómez ahí? No que ganara dinero, ¿qué ganaba él? En sentimiento, en responsabilidades. Es una pregunta que siempre... Hombre, cuando no era el director, bueno, componía. Vale. Yo porque había estudiado composición, pero bueno, como hacía letras, música y estas cosas, de hecho hice muchísimas, ¿no? Y, hombre, a mí siempre aparte que me daba un gran respeto, me gustaba el aplauso del público. El aplauso del público. El público para mí es lo más respetable. Satisfactorio. He tenido conversaciones con rondalleros, con gente que le gusta la música, no que le gusta la música, que se han dedicado, como tú, a cuerpo y alma, ¿no? A lo que es folclore, corales. Y siempre lo que más siempre me han demostrado ellos es eso, los domingos, el aplauso del público. Claro, yo he estado en actuaciones increíbles, ¿no? Me acuerdo en Madrid, cuando fuimos al Círculo Bellas Artes, eso ya era... ¿Qué año? Sí, estamos en el situación, estamos en hablando, el 80, ahora más adelante, ¿no? Estamos hablando, Paula, del 2001, el 2000. El 2000 fuimos a Madrid, en el Círculo Bellas Artes, que era el centro neurálgico de la cultura de España. Muy canarios allí, no había tocado sino sabaneños, Pedro Guerra,
y nosotros, creo que era, y no sé si Mestizay también. Y aquello fue apoteósico. Además, toca ese día que la actuación sale como tiene que salir. Y después de allí fuimos a Sevilla, estuvimos de gira, fuimos a Sevilla, también fuimos allí con muchísimos canarios, hicimos otra actuación de esas que no salen sin una. Fue un año magnífico también, el año 2000, muy bueno, muy bueno. Pero el público siempre, y he estado en actuaciones con miles de personas, claro, viajes, esto, lo otro. Pero siempre tuve la satisfacción y quizá el detalle de que en los sitios más humildes era donde mejor teníamos el público. ¿Y eso como? A mí me encantaba, cuando me acuerdo en Los Realejos hicimos, que tiene tantos barrios, 30 y pico barrios, hicimos una gira por todos los barrios de Los Realejos, los contrató el ayuntamiento hace muchísimos años. Y cantábamos en las asociaciones de vecinos, claro, sin micro ni nada. En esa época no había micros como ahora, ni eso, olvídate de todo eso. Y veías las ganas de aquella gente de verla, veníamos con las mantas y fajitos, claro. Y la gente pues, se viraba. Bueno, me acuerdo una vez en Fuerteventura, una anécdota que siempre llevaré conmigo. Se hizo ¿dónde fue? En La Oliva. En un polideportivo en La Oliva. ¿Dónde es La Oliva? En Fuerteventura. Ah, vale. Hicimos una actuación y se hizo una colecta para hacer el brindis. Me encantó aquello. Yo ya les gustó. Mira, yo no sé ni cuántas veces repetimos estas canciones, pues ya no teníamos más. Y hicieron una colecta. Dice, vamos a hacer una colecta porque, claro, no tenemos pobre en aquella época. Claro. Hicieron su colecta. Nosotros participamos también. Y hicieron un brindis, en aquel polideportivo, así, maravilloso. Antes de meternos en el tema, ¿no? Que son las rondallas, sí. Una cosa que quiero que me explique. Tienes 4 hijos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son sus nombres? Ricardo, Leonor, Gara y Paula. Paulita Gómez, ¿no? Sí. Paula, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? No sé, yo muy contento que estés aquí con Mr. Carnaval, con tu papá. Para mí es un orgullo el que estés tú aquí hoy. Lo sabes. Gracias. Siempre te he idolatrado desde hace muchos años, desde tu principio en la música hasta lo que te has convertido y lo que te convertirás, y ahora mismo ya eres una de las voces nuestras de Canarias. Lo sabes, lo sabemos los que te conocemos y los que te queremos. Estamos muy, muy contentos de verte, tu evolución. Muchas gracias. ¿Cómo yo puede venir de sangre, Paula, vale, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo empezó la vida musical de Paula Gómez? Pues realmente, aunque siempre estuvo en casa, no lo elegí por casa. Yo recuerdo que, además, cuando yo empecé la música no fue ni vinculada al folclore ni nada que se le pareciera, sino tiré por las bandas de música, por el clásico. Recuerdo una compañera del cole que tocaba la flauta. Estamos hablando de cuántos años tenías tú ahí. Tendría 10 años, 11 años. No empecé a estudiar música súper chiquitita como todo el mundo. Yo empecé bastante grande. Mi compañera tocaba la flauta y llevó la flauta al colegio. Me gustó. Me mantuve un poco reacia un tiempo, pero después, gracias a mis primos que intervinieron e hicieron de intermediarios, pude empezar a estudiar música en la Academia de Nuestra Señora de Lourdes de Valleguerra, y ahí pues abrió la veda de yo pues seguir con la flauta, llegar al conservatorio, hacer la carrera y ya después pues empezar a cantar. Años muy duros, sacrificados, ¿verdad? Porque yo creo que te tienes que sacrificar. A mí me dices tú, en mi época, aparte que te tiene que gustar y te gusta y lo sabemos todos, y es un sacrificio, ¿verdad? Sí, es un sacrificio grande porque al final estudiar música suele ser lo que no hace la generalidad de la gente de mi edad, ¿no? Entonces, especialmente cuando empecé el instituto, que fue ya esa transición entre la escuela de música y decidirme por el conservatorio, que ya era una responsabilidad muy grande, pues tuve que dejar pues todas las actividades extraescolares que sí podía asumir estando en la Academia de Música para centrarme en el conservatorio. Perdí, como quien dice, mucha vida social en ese sentido, de a lo mejor a día de hoy no tengo tanto vínculo con compañeros del instituto, pero sí es verdad que al centrarme en el conservatorio y en lo que realmente me gustaba y me llenaba, pues se compensaron esos niveles, y también del conservatorio pues me llevé evidentemente mis amistades y mis cosas. No, tus cosas y a lo que nos gusta la música, a lo que realmente amamos el género. Te vemos en televisión, vemos tu evolución, repito, una de las voces ya de nuestras islas,
y todavía, a pesar de tu juventud, lo que vas a poder dar, ¿verdad? Eso espero. Ha valido la pena ese sacrificio, ¿verdad? Sí, siempre. La verdad que sí. El cantar pues fue algo que vino un poco de repente, Sí. sin realmente planearlo o pensar que podía suceder. Es verdad que yo me recuerdo de antes de empezar a tocar la flauta, pues que cantaba más que otra cosa, porque me pegaba horas y horas en el garaje. Es que es tu fuerte. Mis padres me regalaban micrófonos, pies de micro, un karaoke, discos para que yo cantara en el garaje. Es verdad que eso es un poco, son mis primeras nociones cantando. Nunca folclore, nunca música popular, eso llegó después. Pero es verdad que el inicio sí que estuvo un poco ahí. Ya después llegó la flauta y ya después llegó el cantar lo que canto hoy día. Luego vamos a seguir hablando de las flautas más tarde, hasta a lo que vamos a hablar de hoy en día. Pero Celso, la niña, ¿cómo lo veías tú en ese momento? Esa evolución, contento, ¿no? Sí, mucho. Por lo menos de los 4 fue la única que siguió, digamos, los pasos de la música. Uh-huh. Yo me acuerdo escucharla cantar, como ya dice bien, en el garaje, que le comprábamos los micros y todo eso, y cantaba muy bien. Qué maravilloso. Cantaba muy bien, ya la escuchábamos, nosotros la dejábamos, ella bajaba siempre, y la escuchábamos, la madre y yo estábamos en casa, y ella bajaba al garaje y ahí se ponía a cantar, y cantaba bien. Las canciones que le gustaba a la juventud, ¿no? Claro. Todas esas cantantes que hay por ahí, yo no sé los nombres, pero bueno. Pero sí me acuerdo cuando empezó el folclore. Pero lo primero fue cuando, creo que me dijo una vez, papá, ¿por qué no me enseñas a cantar esto? Y tengo que cantar, no sé qué compromiso que tuviste. Yo me ¿no? acuerdo que cuando yo empecé a cantar, empecé en diciembre en un especial de fin de año de una cadena de televisión. Fue la primera vez que mi padrino, Cándido López, dijo, tienes que cantar tú y punto, búscate la vida. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, en aquel momento no me pareció tan bonito. Yo sí lo veo bonito. Pero a los meses fui a Noche de Taifa. Tuve el inmenso honor de que Elvis Sanfiel y Darío Cabrera pues me brindaran esa oportunidad y esa confianza sin conocerme como cantante. Ya me conocían evidentemente desde pequeña por verme siempre con mi padre, pero me brindaron esa confianza, pero también dieron por hecho que por ser hija de quien era, yo cantaba folclore. Claro. Entonces, claro, yo me vi como 3 días antes de grabar que tenía que cantar una folía y una isa y me las vi un poquito fastidiadas, me las deseé porque sí que tenía esa noción, sí que tenía ese dentro, sí que tenía más o menos pues cómo era porque lo había vivido y lo había mamado desde chica, pero pues no lo había cantado nunca. Entonces Claro. tuve 3 días para sí o sí aprender. Sí, pero en 72 horas lo hiciste. Pues no. Celso. Bueno, no, y después lo que me gusta de ella es que cada vez que va a cantar, papá, hazme una letra. ¿En serio? Yo no sé ni cuántas le he hecho ya. Sí. Agüita, ¿no? No, yo sé que tú las tienes, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo todo. Tengo apuntadas, pero cada vez que va a hacer, papá, mira, es que, venga, pues vale, yo te las hago, venga, va. Qué maravilloso, ¿no? Y en un momentito se las mando por el WhatsApp, cuando me las pide por WhatsApp. ¿Qué te parece? Esta está buena, pues venga, a cantar. Entonces la mayoría de las cosas que has cantado también son todas de tu papá, ¿no? Sí, es verdad que sobre todo cuando voy a la tele o cuando sé que voy a estar en lugares pues que a lo mejor me va a ver más gente, pues no me suele gustar repetir copla. Bien. Es decir, si yo canto 3 días seguidos, a ver, si canto un día en Gran Canaria, un día en La Gomera y otro día en Tenerife, pues no me importa cantar 3 días seguidos la misma folía. Pero si voy 2 veces a Noche de Taifas en un periodo de 4 meses, pues cantar la misma folía pues no me gusta. Qué bonito ir a Noche de Taifas, ¿eh? Sí, la noche a Tenderete también con los amigos Joshua, Cipriano y David. Son al final placeres y honores que tiene uno de poder pues poner su granito de arena, sacar lo que uno lleva dentro y su trabajo y que siempre pues se vea también recompensado con el cariño de la gente. Claro. Ese es el sacrificio que que nosotros estábamos hablando antes, ¿viste? Te has convertido en una de las voces nuestras que... Yo me acuerdo de niño, Celso, y Paula, de verte en directo con mi abuela en paz descanso y mis padres y tal. Veía personas mayores, ¿no? Y el público entregado, eso se volvía a recuperar otra vez, tal, y se ha modernizado. Ya la televisión canaria ha puesto esas clases de ediciones muy amenas a la hora de escucharlo y verte a ti, pues lo que te quería explicar yo antes, ¿no? Que para mí ha sido un orgullo y el que tú estés cantando ahí, que es maravilloso, ¿eh? Sí, Muchas gracias. ¿O no, Celso? No, sí, a mí me gusta. Tú como padre. Tú Sí. puedes... No, sí, yo, porque sabes que soy muy crítico. pero es que es bueno que sea crítico, oye. Ella se enfada conmigo porque dice, Hay que ser "No, papá, exigente". pero nunca me dice, digo, siempre está perfecto. Sí, sí. Bueno, la perfección es muy difícil de alcanzar, Claro, sí. pero digo yo, pero siempre se puede hacer un poquito mejor. Claro.
Siempre hay que cuidar el estilo, hay que tener un estilo propio, que cuando se te oiga cantar no se oiga cantar una voz, sino se oiga cantar a Paula Gómez. Qué bonito eso. Eso es muy importante, o sea, porque claro, la voz la tienes, la cualidad la tienes. Sí, y el conocimiento. Y el conocimiento. Ahora lo que tienes que hacer es que cuando tú cantes, como cantaba por ejemplo, Mari Carmen Mulén, tú la oyes cantar, esa es Mari Carmen Mulén. Claro. María Mérida, esa es María Mérida. Yo qué sé, de todas, Olga Ramos, esa es Olga Ramos. Eso es lo bonito, que tú crees, vaya con esa experiencia que vas cogiendo cantando, crees un estilo que cuando se te oiga, dice, aunque no te vean, Vale. tú digas, tú imagínate que hay una persona que está en la cocina y hay un programa de televisión en el comedor y escuches, ay, esa es Paula. Eso es lo importante. Vale. Pero que te conozca por el estilo y por la voz. Eso lo ha aprendido Paula. Sí. Sí, poquito a poco Sí. yo creo que sí, hace poquito una persona a la que tengo en alta estima. Muy bien. Estábamos viendo juntos un concierto en el que tuve el inmenso honor de cantar, que fue la conmemoración del 75 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas junto a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Qué guapo. Y cuando terminé la folía, una décima que con todo el amor escribió Manuel Estupiñán, mi querido Manuel Estupiñán, cuando terminó la folía me miró y me dijo, tienes tu estilo. Dice, eres una persona que ya ha establecido su estilo y ya eres tú. Y es súper bonito haberte visto esa evolución. Y espero seguir limándolo y seguir pues aportando lo poquito o lo mucho que pueda ir dando al mundo de la música. Perfecto. Luego vamos a hablar del grupo de las flautas, pero Celso. Yo fui a Las Palmas a ver ese concierto. Vale. Con la Sinfónica. Estaba derretido yo ahí. Yo no, como todo el mundo de Las Palmas, cuando el Pío Pío, digo, ya creo que yo no Pío ni Pío Pío. ¿Cómo? Pero la gente de al lado se lo dice, esa niña, digo, esa es la chica mía. Y un dice que uno te mira al lado y dice, esa es mía. Y dicen, qué bonito canta. Y yo no lo conocía a nadie. Aquí yo estaba petado de gente, y estaba sentado en mi sillita allí. Digo, no, lo hizo, me cantó muy bien. Orgulloso, ¿verdad? Hombre, imagínate. Y ella me consultó de papá, ¿qué traje me pongo? ¿Te acuerdas, papá? Sí, vale. Y yo le digo, si toda la orquesta van en oscuro, tú eres Yo tengo que ir blanco. blanco. Tú tienes que ir blanco. Mamá, el blanco Sí. siempre es más, bueno, pues de rojo y de verde, pero digo, Fui de verde clarito. tenía un traje muy bonito, muy clarito, digo, ese. Pues mamá, tú eres jovencita, no tienes por qué ir vestida que parece que va de luto. No, así. Perfecto. Y salió más contento yo allí que Todo. Perfecto. Corales, folclores y ahora entramos en el mundo de la rondalla. Eso es lo más grande. ¿Cuándo entró Celso Gómez en el mundo de la rondalla? Yo entré en el mundo de la rondalla desde que era un niño, porque mi gran ilusión de toda mi vida era estar en una rondalla. ¿En serio? Mi padre me llevaba a la Plaza Toro. Pero, vale, sigue. Mi Habla. padre me llevaba a la Plaza Toro, me encantaba, y después cuando desfilaban por la Rambla, cuando acababa el concurso. Pero claro, no podía, con los compromisos, aparte de estudiar y todo esto, cuando empecé con el folclore y todo, yo no podía estar en la rondalla, porque a mí, si yo cuando estoy en un sitio, me gusta cumplir. Vale. Si no puedo cumplir, yo Ser no. serio. No puedo. Yo no puedo ser Celso en 10 partes, en 10 sitios diferentes. Mi padre le encantaba, le cantaba la rondalla al cabo. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era su nombre? Mi padre, Clodoaldo Domingo Gómez Tete. ¿Cantó en la Unión Artística del Cabo? No cantó. Mi padre cantar. ¿Ah, no? Si mi padre canta, otro gallo, el cambio climático no se hubiera producido. No, nosotros de cantar en la familia nuestra, yo y Pablo, La agüita, ¿no? nada más. Sedón. Y entonces, siempre me gustaba, me encantaba la rondalla. Tenía en el barrio allí, donde vivía, varios amigos que tenían personas un poquito mayores, pero eran hermanos o padres de amigos míos de mi infancia, y estaban en rondalla. Bueno. Y yo los veía salir, qué bonito. Pero los disfraces eran diferentes Sí. en aquella época, ¿no? En que las rondallas tenían un auge tremendo. Ahora, pero bueno. Bueno, siguen en vida, ¿eh? Sí, en vida. Siguen en vida. Vamos a ver, esperemos que no se nos vaya, porque para mí es la parte importante del carnaval. En aquella época la rondalla era el no va más, claro, las comparsas empezó en aquella No, época. después, Yo me acuerdo de las comparsas con los rumberos, la primera. Yo me acuerdo había una que se llamaba Los Arritrancos, ¿no? Era así, Sí, que era sí. allí del barrio de García Cambio, de Somosierra, por allí. Me acuerdo de la comparsa Los Zambos, Río Orinoco del Sur, los sudamericanos. Bueno, me acuerdo un concurso que se hizo de comparsas en la piscina municipal. Sí, año 65, si no me equivoco. Estaba el Menda allí en la grada aquella. ¿Yo vivía al lado? Dije 65 por Sí, decir yo algo. vivía al lado, o sea, y nos encantaba. Los grupos de carnaval me acuerdo que iban
la barriada Cepsa, donde vivía yo, y iban cuando venían, se paraban y cantaban allí. Me acuerdo los danzarines canarios con Segundo Vázquez, que trabajaban en la refinería, y ensayaban en las escuelas de la refinería allí. Y me acuerdo yo no era muy carnavalero. Bueno, en aquella época, la fiesta de invierno. De hecho, yo me licencié del cuartel un martes de carnaval. Llegué aquí y me fui para Pasar Príncipe. Disfrutar del carnaval. Bueno, o a escuchar a alguien. A ver. En aquella época, en la Pasar Príncipe era dar vueltas allí, porque claro, no había nada. O sea, las galas eran en el Teatro Guimerá, y después, pues lo clásico, el parque recreativo no podía entrar y estas cosas. Entonces, la Pasar Príncipe iba, actuaba los domingos con los Funifá, los Fregolinos, cuando venían con Carlos Munguía, Manuel Vidal, puso. Y yo con las rondallas, pues eso, hasta que cuando ya... ¿Entraste en cuál? ¿En qué año fue? Y yo entré con la rondalla con Paula en el 2014 en El Cabo. En la Unión Artística del Cabo. Fue una casualidad. ¿Los dos juntos? Sí, ella iba de banderada, porque era muy chiquitita. Hay fotos de esa. Yo el primer año llevé la bandera, sí. Sí. Y ya después me dijeron, oiga, a aprender a tocar la bandurria, que a usted hay que sacarle provecho. No, flauta, bandurria, canto, yo creo que... Ojo, macho, Pablo. ¿Cómo fue tu Paulita, en El Cabo? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues a ver, yo recuerdo que yo las primeras veces iba a acompañar a mi padre a los ensayos, porque es verdad que al final yo lo que toco es la flauta. En aquella época ni cantar ni se le esperaba. Y un par de semanas antes del concurso me dice mi padre, están buscando a alguien que lleve la bandera. Y yo, novelera perdida, yo dije, pues yo voy. Sí, ¿tú? Entonces me hicieron el disfraz en tiempo récord. Y salí con la bandera todo ese carnaval con El Cabo, y es verdad que pues en esa época pues El Cabo funcionó también un poco como mi segunda casa, ¿no? Fueron quienes me vieron crecer y quienes en aquel momento me apoyaron un montón y me ayudaron y estuvieron para mí y explotaron pues esa faceta musical cuando terminó ese carnaval en el que salí con la bandera. De 2014 por ahí, ¿no? 2015 fue el primer concurso en el que estuvimos mi padre y yo. Y una vez terminado ese año, que fue la primera vez que El Cabo ganó después de 40 años, su último primer premio había sido en el 75, y pues se rompió, como quien dice, esa maldición del eterno segundo premio en el año 2015. Los cosacos del Kazán. Los cosacos de Kazán. Y ahí fue cuando me dijeron, Paula, tocar la bandurria, búscate la vida, pero tienes 3 meses para aprender. Entonces me cogió mi estimada y queridísima Olivia Martín, que era la directora del Pulso y Puga en aquel momento, y me puso la bandurria en la mano, y ya pues al carnaval siguiente estaba yo entre filas tocando. Mucho antes. Sí, bueno, antes del carnaval ya estaba tocando la rondalla, debuté en La Palma, en mi segundo hogar, que yo soy 50% de Tenerife, 50% de La Palma. Lo sabemos. Me estrené en el Teatro Circo de Marte. Allá. Sí, en el festival de mis adoradísimos amigos de la Asociación Cultural Virgen de las Nieves, en su festival solidario para los niños especiales de La Palma, que ese año fue El Cabo, y ahí debuté, y unos meses después pues ya al ataque, al concurso de rondalla. ¿Y Celso? Ahí, Unión Artística del Cabo, sabemos, Pulso y Púa, guitarra, laude, bandurria, los coros, ¿esos entes cómo funcionan ahí? Bueno, ¿Cómo se trabaja el día a día? La pauta la marca siempre el director, el maestro Israel. Israel Espínola. Sí. Y el director de los sabandeños. Director de los sabandeños. Y de las hiedras. Máquina, el mejor. Fuera de serie. Entonces, pues, los ensayos cuando depende para lo que sea. Por ejemplo, vamos a hablar del carnaval. Sí. Pues cuando el carnaval los planifica, busca las obras. De buenas a primeras, para allá, pues, a finales de agosto, ya aparece la primera en el grupo, y señores, vayan, esta es la primera obra del carnaval. Hace un planning mensual, donde ensayamos lunes y miércoles. Pero no desveles todos los secretos, que entonces el resto de las rondallas lo apuntan todo y pero hacen lo mismo. Paula, que está bien que lo sepan, para que mejoren. No, es maravilloso el mundo de las rondallas. Yo creo que la mayoría trabaja igual que sí, incluso y entonces se planifica un ensayo, los lunes divididos los ensayos, pues primero los barítonos bajos, tenores primero segundo, como hoy, el miércoles cambia, el siguiente,
Y después cuando pues prepara, se cambia un poquito la dinámica, ¿no? Porque cuando por ejemplo llega Navidad y hay que hacer por ejemplo concierto que hicimos con Luz y con hacen con bodas. Luis Morera. Sí, con Luis Morera, pues entonces dice, cuando en medio de los ensayos, cuando al final, cuando queda media horita, pues ya vamos empezando a meter los villancicos, esta canción, es un ensayo, no tiene las cuerdas ensayan aparte y después se juntan en un ensayo y ya está. Es así de sencillo. Tiene su director de cuerda, tienen el director del coro, que es el director general. Lo juntan, todo el mundo delante y a cantar. Y no queda otra. Y venga, y venga, y venga. Y claro, mucho trabajo, mucha disciplina. Y respeto, hay Hombre. una escuela. No, y que Israel no es mano dura, ¿eh? Ya. Cuando hay que reírse se ríe, cuando hay que contar un chiste, pero cuando aquí como digo yo, cuando se toca la calma, y ahí viene. Pero está bien. ¿Nunca te has presentado, ¿no? a los premios solistas? ¿O? No, yo... ¿Pero porque no has querido o porque...? No, en las rondallas no, yo ya hace muchos años que yo en la voz, una vez cuando me puse enfermo, pues tenía un problema en las carótidas. Sí. Y entonces el riego sanguíneo no es el mismo y entonces la voz, aunque sea tenor, para solista no. Pero cuando grabé los discos, también yo soy era solista. Claro. Vaya que sí. Te codeas, ¿no? Tu compañero Gándara, Argelio Bermúdez. ¿Qué me cuentas de tus compañeros? Hombre, primero son todos muy buenas personas, todos. La gente del cada uno, la gente como es, como todos tenemos nuestras manías y nuestras cosas, pero allí muy buenas personas, nos llevamos todos muy bien. Siempre tienen más contacto con unos que con otros. Hombre, yo estoy en la cuerda de tenores, pero lo normal es que siempre tenga más contacto con los que tengo al lado, ¿no? Claro. Pero me llevo bien con todos y todos nos llevamos bien con todos. La verdad que allí eso no hay ningún tipo. Siempre vamos a alguna cosilla, como en todos los grupos cuando hay mucha gente, pero no hay ningún tipo de problema. Paula Bandurria, y luego también cantaste en la Universidad del Cabo. Yo con el Cabo nunca canté. De hecho, este año desgraciadamente no puedo salir entre filas. Me toca este año aplaudir. Vale. Que estaré... No vas a salir. No, la verdad que afortunadamente el cantar y el avanzar en el mundo de la música popular es un privilegio, es un gusto, pero es verdad que a medida que va pasando el tiempo y uno la van llamando más, sí, pues el tiempo va menguando más también y con el tiempo uno va teniendo que filtrar, entonces... Sí, tiene que cuidarse uno y aparte que esto va a ser tu vida profesional, sí, es tu vida. También a finales de año pasado, en octubre, me operé de las amígdalas, me quité las amígdalas, también fue un mes en el que estuve pues bastante parada con todo. Y es verdad que este último año ha sido de muchísimo trabajo, de empezar a pensar en proyectos nuevos como cantante y flautista, en plantearme pues seguir avanzando por otros derroteros y pues desgraciadamente grupos con los que normalmente estoy a tiempo completo, ¿no? Que han sido siempre mi hogar, como son la banda de Candelaria, la banda de Weimar o el Cabo, pues ahora mismo están un poquito más aparcados, me quieren un montón, los quiero un montón, pero que no puedes, ¿no? Pero al final es verdad que el dedicar 1 o 2 días semanales de manera fija, pues estoy en un momento en el que pues por más que me gustaría pues no lo puedo abarcar. No lo dejas de hacer. Y para hacer las cosas mal prefiero no hacerlas. Muy bien planteado, muy bien pensado, ¿no? Tu papá, ¿qué me cuentas tú de tu papá, de la evolución de tu papá musicalmente, hablando hasta el día de hoy? La evolución de mi padre. Sí, a ver, cuando yo empecé la música, mi padre ya estaba evolucionado. No quería decirte la evolución. ¿Cómo veis a tu padre antiguamente, ¿no? Desde niña hasta hoy en día? ¿Qué nos puedes contar de Celso Gómez? Hombre, es verdad que de pequeña al final yo veía a mi padre sobre el escenario con Achamán, pero yo no entendía del todo qué era, ¿no? De hecho, sí recuerdo ser fruto de antipatías en el colegio por parte de compañeros por cosas como esa, pero yo no lo entendía y tampoco preguntaba. Claro. Es verdad que tampoco, yo reconozco que de pequeña lo que es el folclore y la música popular y lo que mi padre hacía con Achamán, yo iba a las actuaciones con él o con mi madre casi siempre, pero no me generaba ninguna inquietud, entonces preguntas no hacía. Y creo que a día de hoy, con el tiempo pasado e indagando mucho en mi cabeza, es verdad que como generaba antipatía en el colegio y no me trataban muy bien por ser hija del director de Achamán y por ser la sobrina de la directora del colegio donde estudié. Eso era envidia, para que lo sepas. Bueno, ya agua pasada no mueve molino. Es verdad que a lo mejor también por eso pues como que le di como un poquito más de lado.
Pero a medida que fui creciendo, que fui entendiendo y que ya cuando me introduje en el mundo de la música, pues ya comprendí mejor de lo que yo indirectamente había formado parte desde pequeña, pues evidentemente un orgullo ser hija de quien soy y de poder continuar ese legado, ¿no? Efectivamente, ese legado, pues no tanto como directora de grupos o como compositora todavía. Pero a pesar sí, de tu juventud, cuidadito, efectivamente, creo que te puntualicé. Sino más como pues como lo que realmente me llena, ¿no? Que es como solista y como flautista, que es lo que estudié. Y pues regalando mi voz a quienes gusten, A todos. para dejar ese trocito de mí. Yo creo que a mi padre le correspondió por su forma, pues la función de director, de dirigir, y a lo mejor, y creo que mi función en el mundo de la música popular no es tanto dirigir, sino cantar. Celso, te toca, defiéndete ahí. No, está bien. No, yo creo que... Correcto lo que dice. Lo que siempre le pido yo a ella es que mucha disciplina. Y siempre hay que mejorar. Exigencia, porque este mundo es tan competitivo y además estamos en una isla, que no estamos en Austria, en medio de Europa, ¿no? Aquí todo lo que uno tenga que ganarse fuera de aquí, imagínate el precio que lleva, ¿no? Si aquí ya es caro, imagínate si uno quiere salir, ¿no? Entonces la competencia es enorme, han salido un montón de gente cantando por todo lo que yo no sé cómo lo hacen para cantar todos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Disciplina, trabajo y mejorar. Siempre. Es una cosa que siempre yo, por ejemplo, con el grupo chamán lo hacía. No. Nos sentábamos, ¿no? 2 o 3, la gente de confianza, oye, ¿qué hacemos aquí para pues claro, los tiempos cambian, la música evoluciona, oye, ¿qué es lo que quiere el público? El otro día vi una reflexión del Fidio Alonso hijo, como sabes que el padre le traspasó, sí. Y hizo una reflexión que a mí me gustó mucho. Dice, tenemos que ponernos a pensar y a trabajar para poder llegar a la juventud. Pues claro, un grupo de 50, de 60 años casi ya. Entonces, claro, ¿qué hacemos para llegar ahí? Hacemos lo que hacemos, música popular, música tradicional, sudamericana, alguna cancioncilla por ahí, pero ¿qué hacemos para llegar a ese público? Pues hay que trabajar, claro. Hay que destrujarse la cabeza y hay que pensar. Yo he visto caer muchos grupos y grupos que se han quedado en el camino porque a ver, la gente quiere más, la gente quiere otra cosa, ¿no? No evolucionar. No, claro, es que evolucionar no significa que cambiar. Tengas que cambiar, ni que tengas que hacer cosas, oye, que no son de lo que tú tienes que hacer, ¿entiendes? Pero yo creo que es material. Y a mí me gusta mucho la composición. Yo siempre he dicho que hay que crear. Siempre. Yo me acuerdo en los escenarios cuando hacíamos las canciones, cantamos, digo, tenemos que crear, porque el día que los historiadores del futuro hablen de folclore y hablen de un grupo como nosotros, como los chamán, que habíamos grabado 20 discos, que teníamos miles de adaptaciones, tendrán que decir, bueno, ¿y este grupo qué hizo? Claro. ¿Qué pasó en este año aquí? Claro. No había nada, no hay que crear. Hay que crear, hay que hacer cosas nuevas, hay que darle al coco, eso me gusta mucho de Israel. Y darle espino, ¿no? Sí, le da al coco muy bien. Hace cosas, dice, esto es cosa bonita, muy bonita. Pero es un crack, un amigo. Tipo, la verdad que, y eso es lo que después dice, contra, coño, qué bonito. Y esto, algo que tú, a mí yo me acuerdo siempre cuando te comentaba antes que estaba en la cocina y estaba escuchando la tele y tal, es cuando tú escuchas a ese cantante, dices tú, ¿no? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién está cantando? ¿Y esa persona quién es? Y sueltas todo y vas a verlo. Eso es ahí está la clave. Claro. Y escuchar algo diferente, si tú contra. Y yo, qué bonito, ¿y de dónde salió esa persona? Eso no lo conozco yo. Esa es la clave. O esa letra tan bonita. Hay gente que es muy, muy buenos letristas, y como las murgas. Tú oyes una letra y dices, madre, Dios, qué madre, ¿a quién se le ocurrió esto? Eso es lo que dentro de la generalidad, pues un montón. De repente tú escuchas una cosa en 8 minutos y dices tú, madre, ¿cómo se puede condensar en 8 minutos? Humor, crítica, sátira, todo junto. Y entonces cuando dices tú, esta es la que gana. Claro. Y es que así. Y en la rondalla pasa lo mismo. Claro. Cuando tú oyes, no es lo mismo escuchar una canción con todo el cariño y el respeto que se merece todos los grupos, una canción más de corte ligero que cuando oyes una ópera, una zarzuela, y con un buen solista, el que sea, de la rondalla que sea, dices tú, amigo, todas son palabras. Ahí está la clave. Ahí hay trabajo, entonces. Claro, es el trabajo, es ahí el gusto, la constancia, y venga. Igual que nosotros, ¿no? Yo, en el mundo del carnaval, porque
es así de maravilloso la vinculación, pero lo mismo que te quiero decir yo es lo de Paula, ¿no? Ver su evolución y a la vez más a menudo. Hombre. En los medios, la ves tal y dices tú, no como amigo, Claro. porque aparte es cliente del bar donde yo trabajo, ¿no? En Mr. Smile, y saber quién era tu hija, siempre nos hemos respetado, siempre hemos tenido esa simbiosis, ella y yo, de hablar de carnaval, de cualquier chanchullito. Y ella que le encanta el carnaval. Sí, no, Bueno, yo no sé. carnavalera, Yo soy carnaval. yo sí soy carnavalera. Sí, carnaval, hablemos un poquito de carnaval. Venga, va. Tu murga preferida, venga. Bambones. ¿Y eso por qué? Sé que el hijo de Primi es muy amigo tuyo. El hijo de Primi es de mis mejores amigos, Alejandro. Ujú. Pero yo recuerdo que de pequeñita tuve una época muy mameluca. Ujú. Pero al final son cosas de flechazos que suceden Sí, y ya está. Pero Bambones, Enamoran, Bambones. sí, Bambones a mí me enamoró y mi madre es muy bambona, de siempre recuerdo a mi madre, Bambones. Y pues me enamoré y ha sido un camino maravilloso en el que pues ese amor por Bambones, que ellos en su momento ni siquiera conocían, pues me llevó al año pasado, que ayer hizo un año, pues poder cantar en una final con ellos, que fue como de las mejores noches que Sí. yo recuerdo sobre un escenario. Qué experiencia más bonita, ¿no? Cuéntanos eso. ¿Cómo fue todo eso? Pues yo recuerdo que cuando Primi me llamó, yo estaba en el recinto ferial, precisamente, era el Esposaldo, y estaba con mis amigos porque estábamos grabando un disco en el auditorio. Y me envió un mensaje Primi y me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo, por supuesto, ¿qué pasó? y cuando me lo propuso yo me acuerdo que empecé a llorar. No podía contar nada porque mi mejor amigo David es trónico, diablo loco a muerte y yo no podía contar nada. No, porque la haga. Porque además era para el segundo tema de la final y me lo dejó claro y dice, pero ni se te ocurra decir, pero ni una sola palabra. No, estuvo muy callado todo eso. Sí, de hecho nadie supo que íbamos a estar el tremendo elenco que estuvimos allí. Alejandro Mendoza, Aaron Morales, Marta Santos, Josué Villanueva, un tremendo elenco de grandes voces del archipiélago. Nadie imaginó que íbamos a estar allí cuando aparecimos todos por aquel recinto ferial para adentro. La gente se quedó, ¿pero qué va a pasar aquí? Era un secreto a voces que el año pasado Bambones iba a marcar un antes y un después en su historia después de 10 años sin ganar. Pero hasta que no sucedió, pues tampoco... Vale, ¿te llama Primi? Me Todo llama eso. Primi y a los 2 días voy al local de ensayo Con Bambones, ¿no? con Bambones. Qué guapo. Afortunadamente tengo amigos en Bambones desde hace bastante tiempo, Ujú. Adonai, Seven, Sergio, Pelio de armas. Sergio de Armas también, Airan Basochi, que el año pasado pues retornaba, tras su partida de Mamelucos, retornaba a su casa, a Bambones, y fue verme allí. Los amigos que hice después de esa experiencia que conservo a día de hoy, que hablo con ellos casi diariamente hasta por WhatsApp, como Dave, Jonás y demás. Y fue llegar allí una impresión, y yo recuerdo, claro, mi madre y mi padre sí sabían que iba a cantar con Bambones, y ese año me cantaron, y ese día me cantaron Quien se excusa se acusa, Ujú. y me cantaron el tema que íbamos a cantar, esta la cantas tú, y cantaron el folleto. Increíble folleto. Hay partes musicales ahí brutales. Yo recuerdo que le escribí a mi madre, le dije, no te puedo contar nada, y yo no sé qué van a hacer el resto de murgas. Pero este año el primer premio sube para el Cardonal, lo tengo más claro que el agua. Claro. Y tú partícipes de eso. Qué bonito, ¿verdad? Y siendo Bambona, ¿no? Fue inolvidable, de hecho recuerdo que yo llegué a mi casa al día siguiente a las 3 de la tarde. Llegué a casa de mi madre todo bien, y yo, todo estupendo, llevo más de 24 horas sin dormir, pero todo fantástico, fue una experiencia absolutamente inolvidable que me llevaré siempre en el corazón, siempre estaré muy agradecida. El sábado 1 de febrero estuve en su presentación de su disfraz. Tengo además la inmensa suerte de que este año también fue el segundo año que les llevé toda la contratación de sus actuaciones como gestora, gracias a mi queridísimo amigo Juan Antonio, que lo quiero muchísimo. Presi, ¿no? Sí, el Presi, que siempre me brindó su confianza y ahí estoy. Y pues que a medida que va pasando el tiempo yo podré seguir formando de esa familia de Bambones. Para mí pues, un honor. Van a estar contando contigo, lo sabes. Espero que siempre me tengan en la cabeza, porque yo siempre los tengo en la cabeza y en el corazón a ellos. Y mi artista más escuchado de Spotify desde hace 3 años es Bambones, entonces Una verdadera friki, ¿no? sí, absolutamente. Nunca te planteaste salir en ninguna murga ni nada, ¿no?
No, es verdad que a mí Tampoco tenías tiempo y tampoco era tu ni estatus. tiempo, ni, No, no. ni... Al final siempre he sido rondallera y siempre seré rondallera. Es verdad que participaciones así puntuales, pues sí me han podido ver. Vale. Pero plantearme salir en una murga como componente en una murga femenina, no, ni me lo he planteado, ni creo que me lo plantee. Y más con todo lo que... Con todo lo que tengo encima tampoco tengo tiempo. No pero es eso. Colaborar sí, y más date cuenta que la llamada de Primi es para que fueras tú a cantar con ellos. A mí me hacen eso y vamos, el orgullo, vamos... estaría súper... Bueno, es que no duermo en un año. Yo es que recuerdo llorar, me acuerdo que me eché a llorar y me preguntaba a mi amigo, ¿pero qué pasa? Y yo es que no te lo puedo contar, que es lo peor de todo. Y cuando él me vio entrar por el recinto me dice, No me lo puedo ¿qué creer. haces aquí? Porque además recuerdo que días antes nos habíamos ido a tocar a La Gomera y él me puso todo el repertorio de Diablo. Me dijo, escucha, que te quiero poner... Y yo, ay, mi madre. Y yo escuchando los 4 temas de Diablo... Y yo, madre mía, si él supiera Sí, que yo no le puedo decir nada y yo me acabo de comer aquí todo el concurso de Diablos, yo ya sé lo que va a pasar. Y cuando me vio entrar por el recinto, ¿qué haces aquí? Y yo, bueno, no me puedo creer. Y yo, sí. Qué bonito, Fue maravilloso. Tu mejor momento personal, profesional, cantando, ¿cuál ha sido hasta hoy en día? Creo francamente que mi momento con Bambones es de lo más bonito que me voy a llevar a la tumba. Profesionalmente uno de mis mayores logros fue cantar con la Orquesta Sinfónica Las Palmas en la conmemoración del 75 aniversario de la Unión Deportiva. Y me llevaré siempre con muchísimo cariño mi primera noche de Taifa. Increíble, ¿eh? Muchas Te gracias. estábamos esperando todos y lo sabes. Sí. Y pues el cariño que me da mi pueblo siempre, Weimar. Creo que cada vez que piso el escenario en Weimar me voy como con el corazón un poquito más lleno, porque yo siempre he dicho que yo no sé qué he hecho tan bien en la vida como para que tanta gente me quiera, pero es verdad que cuando voy a mi pueblo, uno ser profeta en su tierra es muy complicado, y tengo la inmensísima suerte de que en todo momento, sea como cantante, como flautista, como persona, como humana, como niña, como chica, me siento inmensamente arropada y apoyada por la gente de mi pueblo, y eso es muy importante. Felicidades, Paula. Gracias. Yo soy tu papá hace ya un tiempo que íbamos planeando esto. Yo estoy muy orgulloso que tú estés aquí, estoy muy contento. Si no hubieras venido no hubiera sido lo mismo, es que tu papá lo sabía y te lo estoy eternamente agradecido, porque los podcasts son es como YouTube, eso se queda para toda la vida. A lo mejor Sí. 2025, ¿no? Vale, pero en el 2055 podrán escuchar este podcast, ¿no? Claro. Es lo que quiere Factoría Multimedia Radio Carnaval Canarias, con la vinculación de personas importantes como la de tu papá en el mundo del carnaval, la vinculación de la música, la historia tan bonita que nos has contado tú y la que nos ha contado tu papá, ¿sabes? Celso, ¿tu mejor momento? Cuando canté con mi hija en Tenderete. ¿Viste, Paula? Qué bonito. Cuando fuimos los dos, nos llamaron y cantamos allí los dos juntos. Sobre todo, verme, lo veo mucho. A veces cuando estoy solo y tal, lo pongo y lo veo. Digo, contra, parece mentira. ¿Verdad? Fuimos los dos ahí a Las Palmas a cantar. Y la verdad que me gustó muchísimo, porque es la primera vez que salíamos en televisión los dos juntos. Porque ya después uno de tantas actuaciones, de tantos discos, de tantas historias. Pero claro, el ver ahí dice, contra vez, aquí está. Sobre todo porque vi, digamos, la extensión de Celso. Y a Celso está para retirarse ya, ya no queda mucho. Y aquí queda Paula. Nos podemos morir tranquilos. Y no podemos morir. Bueno, tranquilos. morirnos no, que nos dure muchos años más, por Él favor. me entendió. Él y nuestros amigos me entendió. El morirnos Sí. tranquilo Ay, es Dios una... mío. Sí, la satisfacción que tienes un rollo de canario. verla en aquel momento allí, después la cantidad de visualizaciones que llevaban en los vídeos que pusieron, así, por separado, y esto y aquí, y todo el mundo siempre tal, y venga, que todavía perdura. Me acuerdo cuando me para la gente, yo me acuerdo que saliste con tu hija, tal, en aquel momento para mí, y mira que he tenido actuaciones y momentos, pero para mí ese fue el más, y lo dejo ahí. Bueno, Paula, ¿qué decirte? Gracias. Ya nos Gracias veremos a ti, pronto. por favor. Gracias a ti siempre. Sí, a ti. Nada, me encantó que estuvieras aquí, repito por tercera o cuarta vez, le seguiré diciendo siempre, muchísimas gracias.
Y nada, desearte lo mejor como amigo que te considero y amante de la música, que sigas con tu carrera, con tu evolución. Esperemos. Sabemos que sí. Y nada, felicitarte es poco. Muchísimas gracias por venir. Celso, gracias. ¿qué decirte? Gracias por todo. No, gracias siempre a ustedes. Que siempre es un placer que se acuerden de uno. Faltaría a pesar de mi edad ya y eso. Yo lo único que quiero en estas cosas son que sea Paula la protagonista, ¿no? Muchas veces me dicen, ¿cuántas tal? No, yo tengo ya programas de televisión y de radio, yo no sé ni cientos. Yo estoy visto ya, mi historia está hecha. Y el legado mío está allá. Yo prefiero que sea ella la protagonista. Porque no le quiero robar ni un segundo, ni nada a Paula de eso, porque ella yo no quiero que se diga nunca que es que Paula es la hija de Celso Gómez. No, Paula Gómez. Es Paula Gómez. Punto. Que su padre, bueno, es otra cosa, pero ella tiene que ser ella misma. Y eso es lo que me gusta. Que se me olvida, creo que tu otra hija fue reina del carnaval. Sí, mi hija Gara en el 2001, el año que nació Paula. Bueno, reina infantil. Sí, con un disfraz de, ¿cómo se llama? Mami, te entiendo. Mami, de Santi Castro. De Santi Castro. Otro grande. Grandísimo. Y me acuerdo cuando salió, estaba yo trabajando y yo vi el traje y te decía, mi madre, lo clásico, ¿no? ¿Y esto qué es? Increíble, y ¿no? cuando venía de cambiarme, eso me dice, ¿sabe una cosa, amigo? Me dice, pues tú ya acabas de salir. Digo, ¿qué dices? Y bien, fue el año que nació Paula. Sí. Aquí, la Peque. La artista. Celso, es una gran artista. Y lo sé. Y yo estoy seguro, si pone empeño, sobre todo como le dije antes, disciplina, ganas, tranquilidad. La tiene. Sí. Y no pensar nunca en lo que hacen los demás. Lo importante es lo que hagas tú. Lo que hacen los demás, maravilloso. Pero tú tienes que superarte y hacer siempre lo mejor. Eso es lo bueno. Lo sabemos, lo sabe ella. Yo soy uno de los seguidores de los miles que tiene y ella lo sabe. Gracias por venir. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, aquí, sala de juntas, Real Casino, detrás de nosotros, una Marina de Enrique, director de la FOFA. Hasta pronto. Gracias a todos. Mr. Carnaval, con Domingo Hernández Ramos.